7 de la mañana, 14 minutos. El primer mandatario, Lenín Moreno, envió al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio la terna para elegir al superintendente de comunicación. Conozcamos de quiénes se trata. A 3 meses de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesara en el cargo como superintendente de comunicación a Carlos Ochoa, el presidente Lenín Moreno envió la terna al organismo. Se trata de Edison René Toro Calderón, quien trabaja en la Secretaría Nacional de Comunicación como coordinador general de asesoría jurídica. Trabajó en los medios públicos de comunicación del Ecuador, así como fue docente de la Universidad Internacional, además de trabajar en el área jurídica de otros ministerios. Rosa Alba Guevara Bárcenes, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador. Además trabajó como asesora legal en el Banco Pichincha y asesora parlamentaria en la Asamblea Nacional del Ecuador. Y Ricardo Freire Granja, quien trabaja en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación Cordicom. También fue director de asesoría jurídica del Banco Central del Ecuador, entre otros cargos en la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. El funcionario será nombrado por el Consejo Transitorio y tendrá la misión de verificar la actuación administrativa, financiera y jurídica de la gestión anterior, que incluirá el procedimiento de revisión de las resoluciones y actos administrativos emitidos por el exfuncionario Ochoa, en el marco del respeto absoluto y la reivindicación de los derechos y de la libertad de expresión, detalló a través de un boletín la Secretaría de Comunicación. Esto mientras la Asamblea Nacional tramita las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, proyecto que prevé la eliminación definitiva de la Supercom. Olga Velasco, Telediario. Y más sobre el tema a manera de introducción para nuestro próximo diálogo. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, recalcó la intención del gobierno de eliminar la Supercom en las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Esto durante una exposición ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. El objetivo que persigue el Ejecutivo con las reformas es ampliar el respeto por las libertades. Así manifestó el secretario de Comunicación. Es pasar de una ley que controlaba, que sancionaba, que vigilaba, a una ley que respete la libertad de expresión. Quien informó, se ha enviado ya al Consejo de Participación Transitorio la terna para elegir al nuevo titular de Supercom. Quien sea designado llegará con un propósito. Que se analice cada paso, cada hecho, cada acción tomada por el señor Ochoa. En lo que respecta a las reformas, Michelena manifestó que la eliminación de la Supercom se ajusta a lo que dictan las normas internacionales en materia de defensa de derechos humanos. Eliminando la posibilidad de un uso discrecional y político de la ley. De ahí que las observaciones de varios legisladores se centraron precisamente en aquello, en la necesidad de que exista un organismo que regule el funcionamiento de los medios. ¿No es peligroso apelar solo a la autorregulación de los medios de comunicación? ¿A dónde un ciudadano va a acudir a defender sus derechos? No obstante, uno de los ejes, dijo el funcionario, es ir hacia la autorregulación para que los medios mejoren sus estándares de calidad. Tienen que avanzar hacia un proceso interno de autorregulación. Después sería el turno del presidente del Cordicom, Danilo Silva, quien aseguró es necesario el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que determine si la comunicación es un servicio público tal y como consta en la Constitución o es un derecho. Si aquí en el Ecuador ya hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, es muy importante que una Corte Interamericana se pronuncie sobre eso. Eso va a ser muy saludable para el Ecuador. Son al menos 11 propuestas de reformas a la Ley de Comunicación que deberá condensar la Comisión de Derechos Colectivos. Alexis Moncayo, Telediario. Son las 7 de la mañana con 18 minutos y se encuentra aquí en Primera Impresión Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. El presidente Rafael Correa le ha dedicado unos trinos insultantes sobre algunas de sus afirmaciones, sobre todo la referida al examen de la Contraloría sobre los gastos que implicó emitir centenares de sabatinas del entonces presidente Correa. Usted afirmó que a partir de ese examen de Contraloría habría implicación del expresidente de la República en irregularidades administrativas. Este es un hecho confirmado. Bueno, lo que celebramos, Eduardo, buenos días, gracias por la entrevista. Celebramos que al presidente Correa únicamente le quede su Twitter. Justamente este es parte del proceso y bueno, un Twitter lastimosamente ofensivo, no deja mucho que desear de un expresidente de la República, por lo menos burdo. Yo creo que esta es parte de este proceso de desmontar y de desterrar esa arma política que tuvo el señor Correa
para atacar a quienes lo criticaron, para menospreciar, dañar la honra a través de sus sabatinas. Felizmente hoy solo le queda su cuenta Twitter. Eso agradecemos y eso es parte de este proceso de reforma en todo lo que es la comunicación. Y justamente, ¿cuánto le costó? Es lo que yo hago la pregunta. ¿Cuánto costó al país el ego del señor Correa? Sus 525 o 23 sabatinas, ¿cuánto le costaron al país? ¿Cuánto le costaron las 4 horas de insultos al país por parte del señor Correa? Casi 32 millones de dólares. Es decir, si el señor Correa no hubiera tenido el ego tan grande, hoy felizmente, recalco, solo tiene su cuenta Twitter, hubieran por lo menos comido 11 millones de raciones alimenticias de un desayuno escolar. Si hubieran construido 2.000 viviendas con el dinero que costó el ego del señor Correa. Yo creo que esto es parte importante de esta reforma, felizmente, insisto, tenemos un presidente democrático, totalmente democrático, al cual solo le bastan 10 minutos a la semana para informar, para rendir cuentas, para decir al pueblo ecuatoriano qué está haciendo por su país, sin menospreciar a nadie, sin menoscabar a nadie, sin hacer daño a nadie, sin injuriar a nadie, sin manejar la justicia desde una tarima, como lo hizo el señor Correa. Hoy celebramos esta reforma a la ley de comunicación que se ha presentado por el presidente Moreno, y básicamente el Twitter al que se refiere el señor Correa es que no reconoce. O sea, por eso le decimos, deje de odiar y haga respuestas honestas a las autoridades competentes, no a mí, a las autoridades competentes. Hoy está implicado también un caso complejo con el señor Balda. Todo esto es un proceso que gracias a la libertad de expresión se va dando. Aquí no se persigue absolutamente a nadie. Cada ladrón juzga según su condición. Aquí lo único que se ha hecho es dar independencia y autonomía a las instituciones del Estado. El presidente de la República en su discurso el 24 de mayo fue muy claro: no quiero pasar a la historia por ser el mejor presidente de la República, que era el afán del señor Correa. Quiero pasar a la historia junto a las mejores instituciones del país, libres, independientes y autónomas. Esa ha sido la decisión en torno a lo que hizo el señor Correa, embaucando a 256 familias humildes de Gamavisión, a quienes se les dijo: señores, ustedes van a ser dueños de un canal de televisión, y ágilmente les dieron un préstamo que hoy, si no me equivoco, son cerca de 7 millones de dólares para que paguen las acciones minoritarias para ser dueños del canal de Gamavisión, con el compromiso de respetar de 9 de la mañana a 12 del día este espacio de los sábados para que vendan publicidad. Ese era el compromiso. Eso era es decir, los trabajadores de Gamavisión tenían la facultad de hacer uso de espacios publicitarios dentro del horario de las sabatinas. Exacto. Y con el resultado de esa venta, ellos iban a pagar el crédito que se les otorgó para adquirir las acciones del canal. Exacto. Y obviamente eso no se cumplió. Lo que ha hecho el informe de la Contraloría es quién ordenó y quién dispuso que se pasen, si no me equivoco, 426 sabatinas los sábados en Gamavisión. Obviamente el responsable político de esto es el señor Correa. Sus delegados del presidente de la República, Olujemed, dispusieron que se pasen las sabatinas. Hoy hay un informe preliminar que dice que son 6.700.000 dólares que nadie hizo nada por cobrar, que nadie, ningún funcionario, ni ningún gerente, ni delegado del presidente hicieron por cobrar al gobierno la transmisión de esa sabatina. Es inevitable preguntarle, porque el señor Correa le recuerda que usted trabajó en las estructuras de comunicación durante el gobierno de Rafael Correa. Es inevitable preguntarle respecto de ello. El presidente Lenín Moreno también compareció en algunas de estas sabatinas, en ausencia, por supuesto, del entonces presidente de la República. Creo que hay una distancia gigante en comparar lo que se hizo en la época del señor ex vicepresidente Lenín Moreno, del cual yo fui parte. 7 años trabajamos con el señor Moreno, nunca abusamos de recursos, nadie tiene un problema legal, absolutamente tuvimos la mejor relación con los medios de comunicación, contrario a lo que hizo el señor Correa, disponer que sus ministros no vayan a los medios de comunicación. Con el presidente Moreno asistíamos a los medios de comunicación, usábamos los espacios de los medios de comunicación. Obviamente cuando el señor Correa salía de viaje, quien daba las sabatinas o quien anunciaba en su rendición de cuentas era sin duda el expresidente, el ex vicepresidente Lenín Moreno, pero nunca con el objetivo de dañar la honra de nadie. Todos esos segmentos que se inventaba el señor Correa de atacar a los periodistas, de la cantinflada de la semana, todo lo que deben recordar los ecuatorianos lo hizo el señor Correa. Cuando el señor Lenín Moreno hacía las sabatinas, hacía unas sabatinas de información, de rendir sus cuentas.
Eso no significa ser parte ni estructura de ningún gobierno del señor Correa, ni ninguna propaganda del señor Correa. Nosotros manteníamos nuestra propia manejo de comunicación y obviamente sí, fui parte de 6 meses del gobierno del señor Correa. Me duró 6 meses querer hacer lo que hoy estamos haciendo, lo que hoy lo hace un presidente democrático, lo que hoy sí lo permite Lenín Moreno, que es trabajemos respetando al otro, trabajemos respetando la libertad de expresión, trabajemos haciendo respetar los derechos humanos. Lo que hoy estamos haciendo, tal vez en 6 meses yo quise hacer con el señor Correa, no lo permitió. Y el punto de quiebre fue cuando el señor Correa fue a Chile y se nega y no quiso que los medios de comunicación acompañen a su gira cuando yo trataba de que haya una relación entre los medios de comunicación, y a la siguiente semana cuando vino de Chile se quejó que los medios no cubrieron su premio de un honoris causa que le encantaba que le den recorriendo el país. Lastimosamente hasta ahí llegó mi función. Hoy con el presidente Moreno sí lo podemos hacer. Hoy con el presidente Moreno estamos trabajando en una reforma integral de los medios de comunicación. Por eso digo, ha sido un cambio integral. Hoy no se insulta, hoy no se denosta a nadie, hoy no se humilla a nadie, hoy se informa, hoy se comunica. Lo que le tocó al presidente, 4 horas durante 525 sabatinas todos los sábados, el presidente Moreno hace en 10 minutos. Salimos de un sistema de propaganda, de abuso, a un sistema de información, de comunicación, donde se utilizaron los medios incautados incluso, como es lo que estamos viendo hoy en Gamavisión y ITC, ¿cuántos millones de dólares mal utilizados? Hoy tenemos medios públicos donde está usted, donde usted dirige, creíbles, con 51% de credibilidad. Eso deja más que claro cuál ha sido la función en los temas de comunicación del expresidente y hoy, ¿qué se puede hacer con el señor Moreno? El presidente Lenín Moreno envió la terna para seleccionar a este nuevo superintendente de comunicación, que por cierto tendrá muy poco tiempo para desarrollar su gestión. Pero ¿cuál es el perfil que usted cree que debe tener este funcionario, tomando en cuenta que lo que se espera de él es que rectifique decisiones ya adoptadas? ¿Con qué criterios y bajo qué enfoques? Yo creo que los perfiles de los integrantes del gobierno del presidente Moreno son de honestidad, decencia y sentido común. O sea, llama la atención hablar de eso, pero estamos viviendo en un gobierno de principios y de valores y de respeto. Simplemente anunciar que se va a eliminar la Supercom no es suficiente. Hay que saber cómo el señor Correa utilizó la Supercom para perseguir a los medios de comunicación. De todas las amonestaciones, 755 amonestaciones que hubo y sanciones en la época del señor Correa durante los 5 años de la implementación de ley, casi el 40 a 50% fueron utilizadas por funcionarios públicos. Muy es pocas. Decir, eran funcionarios públicos que se sentían maltratados. Exacto. Por los medios de comunicación, quienes presentaban sus denuncias ante la Supercom. Y muy ágilmente el señor Ochoa implementaba. Entonces el objetivo, el presidente, cuando ha propuesto una reforma integral de la ley de comunicaciones, ok, vamos hacia adelante, pero también hay que ver quiénes son los responsables de lo que ha pasado, quiénes fueron los responsables de perseguir a los medios de comunicación. Esas sanciones que se hicieron estuvieron amparadas al derecho, estuvieron amparadas a la ley, caso contrario, ahí existen instancias de repetición. Hay que revisar profundamente cómo se sancionaron a los medios de comunicación, bajo qué objetivos, bajo qué artículos de la ley, bajo qué derechos de protección se hicieron. Y obviamente esa es la función. La función del nuevo superintendente de comunicación no es que siga existiendo, sino que se revise profundamente lo actuado por el señor Ochoa. Ahora, este nuevo superintendente, le pregunto, ¿debería decidir la reversión de las sanciones adoptadas? En última instancia, si esto no ha sido bien llevado, si se han violentado derechos, se han violado los derechos de los medios de comunicación, periodistas, los ciudadanos, obviamente existe un proceso de... Pero ¿debería esto incluir la devolución de los valores cobrados por concepto de multas y sanciones pecuniarias? Viéndolo así, podría ser. Tomemos en cuenta que el señor Ochoa hasta se inventó un artículo... Porque entiendo que son más de $500,000. Son cerca de $600,000. Entonces, si el señor Ochoa, en la impresión de una ley que se inventó, cuando la publicó a través de la Supercom, se violaron derechos, entiendo que esos derechos tienen que ser revertidos y reivindicados los derechos de las personas, los medios de comunicación y periodistas que fueron atentados. Ahora, hablando de eso, de derechos, entendemos que varios casos de impugnación a las decisiones y sanciones de la Superintendencia de Comunicación y a las decisiones del señor Ochoa se ventilan ya en los tribunales de la República, se revisarán
¿Y se revertirán estas sanciones sin esperar a saber qué deciden las autoridades judiciales? Bueno, son procesos paralelos, hay que esperar lo que está haciendo la justicia, pero hay como 755 sanciones. Muchas no se han revisado, algunas por medios de comunicación que tienen la capacidad de defenderse y se defendieron oportunamente, pero hay otros medios de comunicación pequeños que también fueron sancionados, que fueron al punto de ser quebrados por las sanciones que hubieron, por la persecución que hubo. Básicamente el objetivo del presidente Moreno es que todo esto se revise. Y se ha enviado una terna al Consejo de Participación Ciudadana para que se trabaje un tema integral de lo que es comunicación. Ese es el objetivo de la reforma de la ley de comunicación, reivindicar los derechos, salir de un estado de propaganda, de persecución, de vigilancia, de sanción, a un estado de respeto pleno de los derechos humanos, de libertad de expresión. Hoy la responsabilidad está en manos de ustedes, de los medios de comunicación. Ustedes tendrán que aprovechar de este proceso que sufrió el Ecuador de 10 años para generar obviamente cada vez un mejor periodismo, con más responsabilidad, para que el ser humano y el ciudadano de a pie no se sienta nunca violentado en su honra ni en su buen nombre. Precisamente de cara a la materialización de estos conceptos, de estos principios señalados, está el debate en curso sobre las reformas a la ley de comunicación. Usted hablaba hace un rato de autorregulación. Se pone hincapié, en efecto, en la autorregulación, pero existe también un temor implícito a que esto dé paso nuevamente a un sistema absolutamente laxo en cuanto a la defensa o el estado de indefensión de aquellas personas que pueden ser perjudicadas por los abusos y los excesos en los medios de comunicación. Yo insisto, aquí tenemos un cuadro. Nos habla del 2014, ¿cuántas sanciones hubieron por la Supercom? 121 sanciones. En el 2015, 312 sanciones. En el 2016, 228 sanciones. En el 2017, 43 sanciones. Y en el 2018, una sanción. Es decir, hay cómo hacerlo. En la época del señor Correa y del señor Ochoa se inventaron todas estas sanciones. En la época del presidente Lenín Moreno tenemos una sola sanción. Es decir, hay un camino aprendido. Y si es que los ciudadanos se sienten violentados a través de algunas publicaciones de los medios de comunicación, existen los mecanismos ordinarios legales. Existe el derecho a la repetición, existe el derecho a la rectificación, existe el derecho a la respuesta. Y eso se lo debe coordinar con los medios de comunicación. Por eso, en el proceso que hemos nosotros implementado dentro de la reforma, es eliminar todo el tema de sanción, persecución y control. Y obviamente existe en el país una instancia que tiene las atribuciones constitucionales de defender los derechos humanos. Hablamos de la Defensoría del Pueblo. Exacto. La comunicación es un derecho humano, la libertad de expresión es un derecho humano. ¿Y quién es la persona o la institución, más bien dicho, encargada de velar por eso? La Defensoría del Pueblo. No es que se le da a la Defensoría del Pueblo las atribuciones de la Supercom, simplemente este es un proceso de reinstitucionalizar el Estado. Sí, la Defensoría del Pueblo tal vez trabajó para el señor Correa en su época. Hoy tenemos que buscar y reinstitucionalizar y apoyar a que la Defensoría del Pueblo defienda los derechos del ciudadano, no del gobierno, no del Estado, sino del ciudadano. Ahora, el mandato legal de la Defensoría del Pueblo ya está señalado por la ley y en efecto tiene que ver también con la reivindicación de los derechos a la comunicación de todos los ecuatorianos, pero hay varios analistas que afirman que no está del todo claro el rol que se propone para la Defensoría del Pueblo en las reformas a la ley de comunicación. Por ejemplo, se le asigna a la Defensoría la tarea de precautelar el derecho de los demandantes frente a eventuales abusos en el ejercicio de la libertad de expresión, lo que podría significar la aplicación de la censura previa. Incluso la propia Defensora del Pueblo lo ha dicho. Bueno, en la Constitución está muy claro cuáles son las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Y una de ellas es precautelar los derechos humanos. No a nivel de censura previo a lo que suceda, sino posterior. Y se puede hacer un exhorto. La Defensoría del Pueblo puede hacer un exhorto a los medios de comunicación, al medio de comunicación, al canal de televisión o al periódico que de alguna manera haya violado los derechos de un ciudadano. Y luego estas instancias pueden pasar a instancias legales, si el caso fuere. El ciudadano no queda indefenso absolutamente para nada. Lastimosamente lo que hizo y lo que nos vendió el señor Correa es crear una ley para defenderse a ellos. En estos 10 años no se pudieron descubrir los actos de corrupción. Hoy quiero recordar que tenemos tres exministros del señor Correa presos, 8 ministros investigados, 3 ministros prófugos, un ex vicepresidente preso.
Todo esto se ocultó durante los 10 años a través de estas reformas a la comunicación. Esta ley que lo único que hacía es sancionar a los medios, perseguir a los medios y amordazar a los medios. Hoy por eso tenemos las reacciones de todo este clan del señor Correa, del señor Virgilio Hernández, del señor Ricardo Patiño. Y hay que recordarles qué pasó al señor Patiño con el narco valija, qué pasó con los pativideos, por qué se escondió todo esto, por qué hoy día se han activado los troll centers del señor Correa, por qué me han atacado. Básicamente porque estamos diciendo la verdad. Y quien no teme a la verdad y es honesto, no tiene por qué esconderse. Eso sí, se han escondido detrás de estos troll centers y se escondieron detrás de esta ley de comunicación. Hoy vivimos en un país democrático. Pasamos de una dictadura a una democracia. Pasamos de corrupción a transparencia. Pasamos del abuso a la decencia, de la prepotencia al servicio. Han cambiado. Como lo dijo el señor José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, lo único bueno que se escucha hoy en América Latina se llama Lenín Moreno. Y esto se lo está haciendo con transparencia, con verdad y con sentido común, sin perseguir absolutamente a nadie, sin mancillar el nombre de absolutamente nadie, actuando con honestidad. Ahora, en el debate sobre las reformas a la ley de comunicación, no está sobre la mesa solamente el punto de vista del gobierno y de la Secretaría Nacional de Comunicación. Desde hace una semana la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional tramita varios proyectos de reformas. ¿Usted conoce el contenido de estos proyectos o ya reconoce en estos proyectos aportes coincidentes o no con la línea propuesta por el gobierno? Yo creo que, insisto, eso es lo bueno de vivir en un país democrático donde todos nos podemos sentar a conversar y no a insultar. Hace unos 15 días nos sentamos con varios de los dirigentes de distintas bancadas del Congreso y lo señalaron como un evento histórico. Al sentarse con un secretario de Comunicación, bancadas de oposición, hablar de una ley que fue muy criticada. Estuvimos con la asambleísta Lourdes Cuesta, la asambleísta Cristina Reyes, con periodistas como Carlos Vera, Mónica Almeida, Yanine Cruz, y logramos hablar, discutir y proponer sobre este proceso de reforma a la ley de comunicación. Y logramos, creo que llegar a un fin de una reunión diciendo que casi la mayoría hay coincidencias, casi un 80% hay coincidencias. Eso es importante. Es porque hemos propuesto una reforma a la ley que tiene sentido común. Porque también hay dos propuestas dentro de ellas presentadas por asambleístas de la línea correísta. Estas han sido discutidas. Me encantaría que se sienten a conversar. Lastimosamente se esconden todos detrás de los troll centers, pero están todos invitados. Todos son ecuatorianos que deben debatir sus propuestas con respeto, con total altura. Y creo que la propuesta del presidente Moreno ha sido bien recibida, es bien recibida. Ayer estuve en la asamblea, se hizo una exposición, hubo preguntas que a muchos inquietan, sin duda. ¿Qué va a pasar con la Cordicom? Ok, esta es una propuesta. Trabajemos, si es necesario que en la Cordicom se pueda incluir un representante de los medios de comunicación que no esté en actividad vigente, se lo puede hacer, podemos discutir. Este es un gobierno que dialoga, este es un gobierno que propone, no que impone. Y creo que es importante distinguir que pasaron de estos 10 años a este año de democracia. Y hay que avanzar en ese proceso. Tenemos que trabajar en un proceso de conversación y qué mejor que la reforma a la ley de comunicación sea ese debate, porque no solo es de los medios de comunicación. Este es un proyecto que nos compete a todos los ciudadanos. Y que evidentemente los medios de comunicación, sobre todo los medios públicos, debemos amplificar para que todos los ciudadanos conozcan cómo fluyen las ideas en torno a un tema clave de la democracia. Gracias por aceptar la invitación. Esta mañana Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación aquí en Primera Impresión.